Hola, mi nombre es Marcelo Ulloa, ingeniero químico y líder de grupo del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de TAPEL-Willamette. Hoy realizaremos la presentación de sistemas de protección para la madera en procesos industriales. TAPEL-Willamette es una de las 8 divisiones de Willamette Valley Company. Willamette Valley fue fundada en 1952 y atiende a mercados tan diversos como la industria maderera, transporte terrestre y ferroviario, robótica, automatización, adhesivos industriales y retail. En TAPEL nos especializamos en revestimientos y reparaciones industriales. Nuestras capacidades van desde tener un servicio de profesionales de venta y atención al cliente para la preventa y postventa de nuestros productos, los cuales están fabricados localmente bajo los mismos estándares de calidad, producción y operaciones que Willamette Valley tiene para sus productos en Estados Unidos. Contamos además con un laboratorio de investigación y desarrollo con químicos e ingenieros especializados, del cual estoy a cargo, y además un gran equipo de asistencia técnica que con técnicos experimentados podemos mantener reparaciones y mantención de todos nuestros equipos en terreno. La madera es uno de los materiales constructivos más antiguos de la humanidad y fue este uso de la madera como elemento constructivo lo que generó la necesidad de protegerla y embellecerla. La protección de la madera tiene distintos objetivos y uno es protegerla para mantener su apariencia, donde normalmente la funcionalidad es solo estética. En esta área hablamos de teñido y barnizado. Por otro lado, la protección contra el deterioro de la madera, la cual es nuestra especialidad, y es aquí donde tenemos tres grandes tipos de protección. Uno es la protección contra la acción de hongos o insectos, donde el hongo que genera normalmente cambios cromofóricos en la madera y la acción de insectos xilófagos que causan daños estructurales en la madera. Además, la protección por acción contra la luz ultravioleta, donde la luz ultravioleta genera fotooxidación de la lignina de la madera, amarillando y oscureciendo y finalmente degradando la madera. La protección contra en la protección contra la intemperie no usaremos en general un concepto de humedad, ya que el intemperismo en madera incluye conceptos mucho más allá que solo la resistencia al agua, aunque nos explayaremos un poco más adelante sobre este tema. Además, esta protección de intemperismo incluye los dos conceptos anteriores, más efectos mecánicos de variabilidad dimensional y resistencia química. La madera es un material constructivo versátil, pero el tipo de madera también debe ser considerada al momento de revestir. Normalmente las clasificaciones más básicas de tipos de madera son maderas duras y maderas blandas. En Chile, las maderas blandas son las que constructivamente más se usan, ya que el manejo industrial de bosques hacen que las maderas blandas tengan periodos de crecimiento acelerado y éstas puedan mantener un suministro constante a la industria, pero este crecimiento rápido genera maderas menos densas y por consiguiente más propicias a ataques de microorganismos y más susceptibles a efectos del ambiente. Bueno, dentro de las primeras etapas de preparación de los revestimientos están el reparar en sí la madera, y uno de los problemas que hemos detectado en la industria es que no existe una normativa nacional para evaluar reparaciones de madera. Por este concepto es que tomamos la norma APA y la aplicamos a todos nuestros productos. Dentro de la categoría o la normativa APA podemos distinguir dos tipos de reparaciones, que son los rellenos sintéticos, donde generalmente son clasificados los tipos que nacionalmente se nombran como pastas para madera, y siempre este tipo de productos están limitadas a defectos menores y normalmente protegidas por terminaciones o superposiciones. Después, para reparaciones más grandes, estamos hablando de parches sintéticos, donde básicamente son formulaciones bicomponentes con una gran capacidad de relleno y grandes propiedades de adhesión, resistencia y durabilidad. En esta norma también hay criterios de evaluación para productos de relleno tanto para interior, para exterior, pero en este concepto no nos vamos a explayar mucho más allá. Pasando a lo que son los tipos de recubrimiento, podemos identificar a nivel industrial tres grandes gamas de productos, donde están las impregnaciones, las imprimaciones y las terminaciones.
En la parte de impregnación, netamente el objetivo principal es el sellado de la fibra y penetración de algunos principios activos para protección. De la imprimación es homogeneizar el sustrato para dar un mejor efecto a la terminación, y la terminación tiene dos objetivos principales, que son o un objetivo estético o protectivo directamente. Bueno, partiendo con las impregnaciones, también tenemos dentro de esta categoría los sellantes, donde el objetivo principal de estos productos es evitar el ingreso de humedad. El agua es uno de los enemigos principales de la madera, donde normalmente para mueblería interior los niveles permitidos de humedad residual en la madera son menores al 12% para evitar hinchamiento y cambios estéticos. En cambio, para sistemas estructurales habitacionales, los rangos de humedad permitidos son más altos, donde pueden llegar hasta el 18%. Pero en los nuevos sistemas constructivos, donde las maderas compuestas, ya sea terciados, OSB, LVL, etc., son usados más masivamente, y estos deben tener un especial cuidado en la evaluación de sellantes y de impregnaciones, ya que la variación dimensional y estructural causada por la acción del agua, en estos casos puede crear una falla estructural. También debemos considerar que en estos análisis deben realizarse estrictamente bajo criterios estadísticos, y esto es por la variabilidad de la madera. Al tener estos crecimientos exponenciales, tenemos variabilidades de densidad dentro de la misma madera, y también cuando, por ejemplo, se usan constructivamente productos de OSB donde la densidad es variable, el criterio estadístico debe normarse, ¿ya? Nosotros tomamos un número suficiente de muestras para hacer nuestros ensayos hasta que la confianza estadística de los valores arrojados sea más allá del 95%. Esto implica procesamiento de muchas muestras para obtener un solo valor, y esto es por la variabilidad de la madera. En las fotografías podemos apreciar dos tipos de ensayos que hacemos nosotros como sellantes contra la humedad, tanto para cantos como para caras. Hacemos la diferencia en general y mencionamos las dos normativas base que usamos nosotros, pero hacemos una claro diferenciación entre sellantes para cantos y para caras de tablero. En nuestro trabajo con sellantes impregnantes hemos encontrado que el 40% de variabilidad dimensional de un tablero es generado por los cantos, y a pesar de que el canto no es un 40% del área. Por eso cabe destacar que lleva una importancia el principalmente sellar los cantos en tableros estructurales. Después, como siguiente etapa en la aplicación de estos revestimientos están las imprimaciones, donde el objetivo principal es preparar la superficie para una terminación. Es importante conocer que esto no es simplemente un relleno. Es importante mencionar que cada sistema de aplicación de una imprimación es distinto en rapidez, puesta en mancha, terminación y la terminación que entrega cada uno de ellos. Hay que considerar que cada sistema tiene sus pros y sus contras. Normalmente un sistema spray genera mejores terminaciones en sustratos lisos, pero en desmedro de la velocidad y de las tasas de pérdida. Industrialmente, sistemas de aplicación por vacío son masivamente usados por su rapidez. De hecho, son los más rápidos, tasas de pérdida bajas, pero no son aplicables cuando los productos de madera tienen un ancho de más de 10 pulgadas, ya que la capacidad de vacío necesaria para procesar estas imprimaciones es muy alta. Y en este nivel de aplicaciones es donde los sistemas de cortina, abanico cobran relevancia, aunque no son muy usados en Chile. También debemos considerar los secados. El secado industrial es un punto muy importante a evaluar dentro de estos sistemas de revestimiento, porque trabajamos a altas velocidades. Las relaciones de aplicación en molduras de pino es alrededor de 100 a 120 metros por minuto, donde sistemas como spray no generan un gran desempeño, y es aquí donde se debe equilibrar la rápida humectación de las pinturas versus el levantamiento de fibra, ¿ya? La resistencia al agua. Esto ayuda a minimizar también los ingresos excesivos de agua por conceptos de lluvia, donde es principal función de las imprimaciones tener una capa secundaria de protección. El hinchamiento de la fibra genera normalmente un posterior agrietado de la película y falla por ingreso de humedad o vapor a través de la película de pintura.
Bueno, las terminaciones. Dentro de las terminaciones, son más usadas para terminar o generar un look final en la madera. Y podemos categorizar tanto para uso interior como para uso exterior. Y dentro de esta misma categorización podemos dividir en esmaltes, que finalmente son productos que tienen pigmentación, que son opacos, y lacas, donde normalmente la pigmentación es translúcida y en ambos casos los brillos son variados. Los ensayos finales de todos estos sistemas es también donde podemos y vamos a detenernos a explayarnos más allá, porque uno de los grandes problemas de los ensayos acelerados de envejecimiento es que son estandarizados, homogéneos, siempre iguales. Pero las condiciones climáticas reales en las cuales cada pintura será expuesta en un uso final no es homogéneo. No es correcto pensar que un ciclo de alta humedad o un ciclo de spray más largo será mejor. Si la exposición final, por ejemplo, será en una zona seca, y siempre los ensayos de interperismo acelerado deben ser contrastados con un seguimiento real en uso. Incluso cuando un cambio climático desde un año a otro generan variaciones en los desempeños reales. Entonces no debemos casarnos con que un concepto de un ensayo estandarizado con un ciclo en laboratorio va a generar siempre el mismo efecto. El clima es impredecible. En esta categoría debe claramente definirse qué y cuál es la expectativa de cada uno de los sistemas, ya que sea para interior o exterior. Normalmente no es tan solo decir que cada pintura pasa una X cantidad de horas de envejecimiento o interperismo. Normalmente un criterio transversal es mantener el 90% de las propiedades intactas, ya quiere decir que al inicio del ensayo de interperismo yo mido mi adherencia, mido el amarilleo y al final del ensayo yo mantengo por lo menos el 90% de estas propiedades. ¿Ya? Se mantienen también los ensayos principales que se usan son los de envejecimiento en Cube, que normalmente ahí tenemos la norma, la G154, y un criterio general es para productos de interior, se usa el ciclo 2 de esta norma con lámparas UVB, ¿ya? Pero también, usando el mismo equipo de envejecimiento acelerado, el ciclo 7 sirve para ensayos para exterior usando la lámpara UVA. También, lo real que nosotros llamamos a hacer evaluaciones es con la norma ASTM G7, donde es lo que llaman la gente el RAC, exposición realista al exterior. Y aquí el criterio normalmente para nuestros productos es una evaluación final de al menos 6 meses en RAC. Y aquí es claramente definir cómo va a ser la orientación del rack, si es a 0 grados Celsius, o sea, a 0 grados, a 45 grados, a 90 grados, pero siempre con el concepto de que debe estar mirando todo el camino que tiene para que el sol pegue directo sobre el rack, ¿ya? Una tercera y último equipo de evaluación de interperismo es el arco de xenón. Aquí básicamente cuál es la diferencia con la norma G154 es que el espectro de emisión del arco de xenón es mucho más real a lo que es la emisión de la luz día. Por lo tanto, los ensayos son más realistas, pero siguen siendo ensayos estandarizados, ¿ya? También hay otros ensayos que son criterios también de aceptación, que son de la WDMA, que nos dan referencias a cuántas horas o qué tipo de niveles de adherencia deben mantener cada uno de estos ensayos al final de la evaluación. Pero es criterio, cada uno de ustedes debe definir cuántas horas, con qué ciclo, con respecto a lo que ya mencionamos. ¿Qué expectativas tengo yo de este producto al exterior? Y para finalizar, esta diapositiva tiene como objetivo ver cómo el agua penetra sobre las estructuras de madera. Recordar que el agua en su forma de humedad es la fuerza más destructiva para cualquier film de pintura. Entonces debemos considerar primero que los nudos y grietas deben ser reparados, al igual que cualquier variación dimensional en un neon finger. Para eso debemos usar fillers sintéticos o pastas sintéticas.
Y también evitar el ingreso de agua por capilaridad o por presión osmótica. Normalmente la presión osmótica es generada por el agua lluvia más a suma de viento. Esto genera una diferencia de absorción de agua a través de film y debemos protegerla con imprimaciones o con productos de terminación adecuados. En general, evitar la penetración de agua por aberturas y evitar la penetración de agua a través del film con evaluaciones en laboratorio con cada uno de estos ensayos que hemos nombrado. Muchas gracias por su atención y les dejo mis datos de contacto para cualquier duda o consulta. Mi correo electrónico es mulloa@tapel.cl. Muchas gracias.